Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un libro que, bueno, que dio muchísimo que hablar y que todavía hoy sigue generando debate. Muchas vidas, muchos maestros. Un libro realmente impactante, sí, Nos vamos a basar sobre todo en el propio libro, claro, en lo que cuenta el psiquiatra Brian Weiss en primera persona sobre un caso que la verdad le cambió la vida y la carrera. totalmente. Es su propia narración de los hechos. Y el objetivo aquí no es solo contar la historia de Weiss y su paciente, Catherine, sino más bien analizar cómo un caso que empezó siendo bastante normal, digamos, acabó llevándole por unos caminos que desafiaron por completo su formación científica, su escepticismo. Exacto. ¿Cómo choca eso con su base tan racional, tan de laboratorio casi? Queremos entender un poco qué ideas sobre vidas pasadas, sobre guías espirituales, pues presenta el libro y sobre todo por qué tuvo tantísimo impacto. Y lo sigue teniendo, ¿eh? Desde luego. Es que la premisa es potente, ¿verdad? Un jefe de psiquiatría, formado en Yale, pura ciencia, que acaba explorando, bueno, territorios que normalmente no asociamos con la medicina convencional. Casi de película. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Venga. Pues para empezar, situémonos. Por un lado, el doctor Brian Weiss, psiquiatra respetado, jefe de servicio en Miami, un hombre, como decías, anclado en la ciencia, formado en química, luego psiquiatría, investigando la bioquímica del cerebro. Muy importante ese contexto. No era alguien propenso a creer en cosas raras, digamos. Y por otro lado, Catherine llega a su consulta con 27 años, trabaja en un laboratorio, pero su vida está paralizada. Una ansiedad brutal y un montón de fobias que la incapacitan bastante. Sí, la lista era tremenda. Pánico al agua, a ahogarse, hasta el punto de que no podía ni tragar pastillas. Miedo a volar, a la oscuridad, a morir. Y además, insomnio, pesadillas, sonambulismo, depresión. Una situación muy límite. Y llevaba tiempo así, ¿no? Meses dudando si pedir ayuda. Es clave entender de dónde partía Weiss. Enfoque totalmente convencional. ¿Y qué quiere decir convencional en este caso? ¿Cómo empezó a tratarla? Pues lo estándar, psicoterapia, buscar traumas infantiles, cosas reprimidas que pudieran explicar esos síntomas. Incluso se planteó darle ansiolíticos. Su mentalidad era 100% científica, ¿sabes? Yale, Columbia. Escéptico por naturaleza ante cualquier cosa que no se pudiera medir o explicar por las vías conocidas. Vale. Lo interesante no es solo que fuera escéptico, sino lo sólido que era esa base científica que luego se iba a tambalear. Y le dedicó tiempo a esa terapia convencional, ¿no? No fue un salto directo a lo desconocido. ¿Qué va en absoluto? Estuvieron trabajando juntos 18 meses. 18 meses de terapia intensiva. Año y medio. Sí, sí. Exploraron la infancia, sus relaciones, sueños. Catherine además colaboraba mucho, ella quería mejorar. Y salieron cosas, ¿eh? Recuerdos dolorosos, el padre marino mercante, ausente, a veces violento con el alcohol, la madre depresiva, una relación muy complicada con un hombre casado, Stuart. O sea, se entendieron muchas cosas de su psicología actual. Pero los síntomas seguían ahí. 18 meses es mucho tiempo si las fobias principales no mejoran, ¿no? ¿Qué piensa un terapeuta en esa situación? Pues es muy frustrante, claro. Cuando aplicas la terapia estándar, lo haces bien, la paciente colabora, y los síntomas clave no se mueven, pues te replanteas todo. Buscas resistencias, revisas el diagnóstico. Como chocar contra un muro, ¿no? Exacto. Él mismo lo describe así. Sentía que faltaba una pieza. Y esa falta de progreso, a pesar de entender muchas cosas, es lo que le abre la puerta a probar algo distinto. Porque las vías conocidas, pues, se habían agotado para este caso. Y entonces pasa algo curioso fuera de la consulta, ¿no? Algo con una exposición egipcia. Sí, un detalle interesante. Catherine viaja a Chicago con Stuart, van a una exposición sobre Egipto y de repente ella empieza a corregir al guía sobre detalles de las piezas. Y acierta. Ella se queda alucinada. No sabe de dónde saca esa información. Y eso la anima a probar la hipnosis. Bueno, parece que sí. Podría haber otras explicaciones, claro, pero para ella fue como una señal. Le dio el empujón para aceptar la hipnosis, que Weiss ya le había sugerido antes, pero a ella le daba miedo, eso de perder el control. ¿Y cómo enfocó Weiss la hipnosis? ¿Ya iba buscando algo raro? No, ¿qué va? Para él, al principio, la hipnosis era una herramienta clínica más. Ortodoxa dentro de ciertos límites. La describe como un estado de concentración, nada de magia. Ya la había usado antes para la ansiedad, fobias, recuperar recuerdos. Su objetivo seguía siendo el mismo:
Encontrar un trauma infantil olvidado. Algo que explicara esas fobias al agua, a ahogarse. Exacto. Buscaba la causa dentro de su paradigma científico. No iba más allá, de momento. Y de hecho, bajo hipnosis sí aparecen recuerdos traumáticos de la infancia. Sí, y muy fuertes. Revive cómo con 5 años la empujaron a una piscina y casi se ahoga. Lo revive con arcadas y todo en la consulta. Y otro peor. Con 3 años, recuerda a su padre, oliendo alcohol, abusando de ella en la oscuridad, tapándole la boca hasta casi asfixiarla. Uf, qué duro. Durísimo. Y desde la psicoterapia clásica esto parece encajar, ¿no? Miedo al agua por la piscina, miedo a ahogarse y a la oscuridad por el abuso. Weiss debió pensar. ¿Ya está? Claro, eureka. Él mismo cuenta que su primera reacción fue de certeza. Pensó, vale, estos traumas son la clave. Esperaba que Catherine mejorara rápido, ahora que habían salido. Era la lógica. Sacar el trauma, elaborarlo, y los síntomas desaparecen. Pero, aquí viene el giro de guión. Los síntomas de Catherine siguen igual. ¿Correcto? Y eso sí que descuadra a Weiss. A pesar de haber sacado y trabajado esos traumas infantiles tan potentes, las fobias y la ansiedad seguían ahí, igual de intensas. Eso ya no encajaba en su lógica terapéutica. Y es ese fracaso, digamos, lo que le lleva a probar otra cosa, con la hipnosis, ¿no? Exacto. Es que ya no sabía qué más hacer dentro de lo convencional, así que decide cambiar un poco la instrucción hipnótica. En vez de buscar solo en la infancia, le pide algo más abierto. Vuelve a la época en que empezaron tus síntomas. Más ambiguo, ¿no? Sí. Y lo que pasa entonces, bueno, le deja, según dice él, totalmente descolocado. Porque Catherine empieza a describir otra vida. Exacto. De repente, se ve a sí misma como Aronda, en un lugar y tiempo totalmente distintos. Un valle árido en el año 1863 a.C. Tela. Describe su ropa. Un vestido tosco, pelo rubio trenzado. El sitio, un mercado. Habla de su hija, Cleastra. Y lo más fuerte, identifica a esa hija con su sobrina de la vida actual, Rachel. Eso tuvo que ser un shock tremendo para la mente científica de Weiss. Vidas pasadas, reencarnación. ¿Qué pensó él? Pues su primera reacción fue de incredulidad, de confusión total. Su formación científica se le revelaba. Pensó en explicaciones psiquiátricas, psicosis, malía, personalidad múltiple, fantasías bajo hipnosis. Lo lógico, ¿no? Claro, pero las descartó. Catherine no tenía psicosis fuera de la hipnosis, su personalidad era estable. Y la descripción era demasiado vívida, muy detallada, muy coherente emocionalmente como para ser solo una invención. Lo que le descuadraba eran los detalles, nombres, fechas, lugares, esa conexión con la sobrina. Eso no encajaba fácil en un modelo solo psicológico. Y lo más impactante es cómo describe la muerte de Aronda, ¿no? Uf, sí. Describe una inundación terrible que arrasa la aldea. Intenta salvar a su hija, a Cleastra, pero la corriente se las lleva a las dos. Revive la sensación del agua fría, la lucha por respirar, la asfixia, el agua salada entrando. Muere ahogada. Justo los elementos de sus fobias actuales. Exactamente. El miedo al agua, a ahogarse. Y después de morir, describe una sensación de paz, de flotar, con su hija y otros como descansando. Ahí la conexión terapéutica parece mucho más directa que con los traumas de la infancia, ¿verdad? Sí. El trauma de esa vida pasada encaja perfectamente con la fobia principal. Desde el punto de vista de los síntomas, el vínculo es sorprendente, muy directo. El trauma de Aronda parece explicar la fobia de Catherine de forma mucho más precisa que los traumas infantiles, que no habían funcionado para aliviarla. Y eso le plantea a Weiss una pregunta tremenda. ¿Y si la causa real no estuviera en la infancia de Catherine, sino ahí? Aunque le pareciera increíble. Claro, la idea era una locura para él, pero la correlación era demasiado fuerte como para ignorarla sin más. Y no fue la única vida que apareció en esa sesión. No. Recordó fragmentos de otras. Una tal Luisa, prostituta en España en 1756, que muere por agua contaminada. Y otra vida en Grecia sobre el 1568 a.C., donde, ojo, identifica a Weiss como su maestro de entonces, un tal Diógenes. También a él. Sí. Weiss, imagínate, lleno de dudas, pero decide ser pragmático, mente abierta, seguir observando. Sobre todo si esto ayudaba a Catherine. Y empiezan a verse patrones, ¿no? A lo largo de esas supuestas vidas. Sí, eso es muy interesante. Temas que se repiten. Muertes traumáticas con agua, ahogamiento, enfermedades, encierros. Y también relaciones que parecen repetirse con las mismas almas en distintos papeles. Como lo de la sobrina que fue su hija. Exacto.
O un amigo médico actual, Ed Poole, que aparece como su padre en dos vidas. Una, bueno, otra abusador. O su amante, Stuart, con el que tiene líos, que aparece como un enemigo que la mató en otra vida. Johan, un chico holandés en 1473. Eso ya apunta a ideas como el karma, ¿no? O grupos de almas que viajan juntas. Justo. El libro presenta estos patrones como xeno, como posibles pruebas de eso, del karma, acciones de una vida que repercuten en otras, y de grupos de almas que se reencuentran para aprender juntas, para saldar deudas pendientes. Ya no son solo traumas aislados, sino como una red de conexiones a través del tiempo. Y lo más importante para la terapia, después de revivir la muerte de Aronda, ¿qué pasa con los síntomas de Catherine? Pues aquí viene lo crucial para Weiss. Después de esa sesión, el miedo crónico de Caterina a ahogarse y al agua, ese miedo que había resistido 18 meses de terapia y el descubrimiento de traumas infantiles, desaparece. Así de repente. Prácticamente. Empieza a poder tragar pastillas, a estar más tranquila cerca del agua. Es la primera señal clara de que ese proceso, por muy raro que fuera, estaba funcionando donde lo demás había fallado. Pero la historia se vuelve todavía más extraña, porque después de recordar otra muerte, esta vez pacífica, Catherine entra en un estado diferente. Sí, eso es otro nivel. Tras recordar la muerte tranquila de una vida como Elizabeth, describe que flota, ve una luz increíble, siente una energía. Y de repente pasa algo que Weiss describe como asombroso. La voz de Catherine cambia. Radicalmente. ¿Cómo que cambia? Se vuelve más grave, con más autoridad, con una calma y una seguridad que no eran las suyas. Y empieza a dar mensajes. Tacto. Con esa voz nueva, dice cosas como: nuestra tarea es aprender, llegar a ser como dioses mediante el conocimiento. Por el conocimiento nos acercamos a Dios, y entonces podemos descansar. Luego regresamos para enseñar y ayudar a otros. ¡Wow! ¿Weiss se quedaría? Alucinado. No es solo la voz, es el contenido, el vocabulario, esa autoridad, totalmente ajeno a la Catherine que él conocía. ¿Y quién o qué se supone que habla a través de ella? Bueno, según Catherine, porque ella al despertar no recuerda nada de esto, ni de los mensajes ni de ese estado entre vidas. La fuente son los maestros. Los maestros. Sí, ella dice que son almas muy evolucionadas que no están encarnadas ahora mismo y que usan su estado hipnótico como un canal para comunicarse. Esto añade una dimensión completamente nueva. Ya no son solo recuerdos de vidas pasadas, es comunicación directa desde otro plano, supuestamente. Para un científico como Weiss, eso ya tenía que ser el colmo. Más difícil de tragar que las vidas pasadas. ¿Qué fue lo que finalmente le convenció a él, según cuenta? Pues hubo un momento muy concreto, muy personal. En otra sesión, Catherine, en ese estado alterado con la voz de los maestros, empieza a soltar información súper íntima y privada sobre la vida de Weiss, cosas que según él era imposible que ella supiera. ¿Qué tipo de cosas? Pues habla de su padre, que había muerto, menciona su nombre hebreo, Abrom, que Weiss casi no usaba, da detalles de su muerte por un problema de corazón, pero lo más fuerte es que habla de su primer hijo, Adam. El que murió. Sí, murió a los 23 días de nacer, por una cardiopatía congénita rarísima, una transposición de grandes vasos. Y Catherine, o la voz, lo describe de forma muy gráfica, el corazón puesto al revés, como el de un pollo. ¡Qué barbaridad! Y añade que la muerte de ese bebé sirvió para saldar deudas kármicas de los padres, y que eso empujó a Weiss hacia la psiquiatría, para ayudar a otros. Eso es increíblemente específico y personal. ¿Cómo podía saber Catherine algo así? Lo de la enfermedad rara, el nombre hebreo. Esa es la pregunta que se hace Weiss, claro. Él insiste en que mantuvo siempre la distancia terapéutica, que nunca compartió esos detalles tan íntimos y dolorosos con nadie, y menos con una paciente. Descarta la telepatía o la casualidad por lo preciso y lo emocional de la información. Así que para él, ese fue el momento clave. Sí, ese fue su punto de inflexión personal, una especie de prueba irrefutable para él. A pesar de toda su ciencia, de su materialismo, la especificidad y la verdad de esa información imposible le obligan a aceptar, o al menos a plantearse muy seriamente, que estaba ante algo que iba más allá de lo convencional. Dice que sintió un escalofrío, pero también consuelo, al sentir que su padre y su hijo seguían vivos en algún sitio. Ahí es donde su escepticismo personal cede. Y a partir de ahí, los mensajes de los maestros continúan. ¿Cuál es la esencia? No podemos contarlos todos, pero ¿las ideas principales? Pues, resumiendo mucho, giran en torno a que la vida tiene un propósito: aprender, evolucionar espiritualmente.
Hablan de la reencarnación como un proceso para pagar deudas kármicas y aprender lecciones, como si hubiera distintos niveles o dimensiones. Sugieren que elegimos cosas importantes, ¿no? Sí, que elegimos cuándo nacer, cuándo morir, las circunstancias, en función de esas lecciones que tenemos que aprender. Y lo de las relaciones, lo de los grupos de almas, ¿también lo mencionan? Sí, refuerzan esa idea, que las almas solemos reencarnar juntas, en grupos, para ayudarnos a evolucionar. Que arrastramos talentos, sí, pero también vicios o patrones negativos de una vida a otra, y que la tarea es superar esos vicios por nosotros mismos. Ponen mucho énfasis en la caridad, la esperanza, la fe y, sobre todo, el amor, y actuar sin esperar nada a cambio. ¿Alguna otra idea que destaque? Pues insisten en ayudar a todos, no solo a los que nos caen bien, en seguir la intuición. Reconocen que no nacemos iguales, por lo que traemos de otras vidas, pero dicen que todos llegaremos a la igualdad espiritual. Y condenan muy fuerte el matar. Dicen que el juicio y el castigo son cosa de Dios o de una instancia superior. Es un conjunto de ideas bastante coherente, la verdad. Sí, y lo notable es que toda esta filosofía, tan espiritual, transmitida por Catherine en trance, choca totalmente con cómo era ella normalmente, consciente. Para Weiss, eso reforzaba la idea de que venía de fuera. Pero más allá de dónde viniera, lo que el libro subraya es la coherencia y el carácter ético de los mensajes, y sugiere que explorar esto puede dar una perspectiva más amplia de la vida. Y mientras pasa todo esto, ¿qué tal Catherine? ¿Cómo va su terapia, sus síntomas? Pues la transformación de Catherine, según cuenta Weiss, es espectacular. Va en paralelo a todo esto. Las fobias, los ataques de pánico, prácticamente desaparecen. La ansiedad baja muchísimo. Se vuelve mucho más tranquila, paciente, optimista, feliz. Un cambio radical en su bienestar. Incluso dice que desarrolle capacidades psíquicas, ¿no? Lo del hipódromo. Chip cuenta esa anécdota del hipódromo que aprende los caballos ganadores varias veces seguidas, pero luego siente que no debe usar eso para ganar dinero, y lo regala, como una muestra más de su cambio y de su conexión con algo más intuitivo. Y Weiss, ¿cómo le afecta a él personalmente todo esto, más allá de convencerse? Pues Weiss describe un cambio personal igual de profundo. Pierde el miedo a morir, que antes tenía. Se vuelve más paciente, menos obsesivo con el trabajo quizá. Encuentra más sentido a la vida. Y él relaciona directamente ese cambio con los mensajes y la experiencia con Catherine. Insiste en que no deja de ser científico, pero su visión de la vida, la muerte, la conciencia, se amplía enormemente. ¿Reconoce el poder curativo de todo esto? Totalmente. En el caso de Catherine superó de lejos los resultados de la terapia convencional. Entonces, para ir cerrando, muchas vidas, muchos maestros, nos cuenta ese viaje increíble, un psiquiatra escéptico que por un caso difícil se mete en la hipnosis regresiva y se topa con, aparentes recuerdos de vidas pasadas y mensajes de guías espirituales. Y eso resulta curativo para la paciente y transformador para él. Exacto. El libro pone sobre la mesa ideas como la reencarnación, el karma, los grupos de almas, que hay conciencia entre vidas, que puede haber comunicación con maestros. Más allá de si es literal o no, que el libro lo presenta como real, defiende que explorar estas ideas puede tener un potencial terapéutico importante, al menos para algunos casos. Se mete en esa frontera fascinante y polémica donde se tocan la psiquiatría, la espiritualidad, lo paranormal. Justo ahí. Y esto nos deja pensando. La idea central del libro es que las raíces de nuestros miedos, de nuestros patrones, de nuestras relaciones importantes, podrían ir mucho más allá de esta vida. Si aceptamos esa posibilidad, aunque sea solo como hipótesis, ¿cómo cambiaría nuestra forma de ver los problemas que tenemos, las fobias raras o esas relaciones súper intensas? Podrían ser ecos de lecciones pendientes, de deudas, de un pasado mucho más lejano de lo que pensamos. Da que pensar, desde luego, una idea potente para darle vueltas.